A mí se me constituye pueblo escogido por Dios. ¿Cómo se me constituye? Y ahora en esa parte yo soy ciudadano del reino de Dios. ¿Qué soy? Entonces, el rey, ¿qué necesita el rey? Ciudadanos. El Señor, ¿qué necesita? Siervos. El Padre, ¿qué necesita? Me falta uno. ¿Cuál me falta? ¿Y Dios qué necesita? Bueno, no es que necesite algo de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi identidad al llegar con Dios? Con Dios, Dios, de sacerdote. Entonces, para Dios, Dios, recordemos que Dios tiene 4 atributos divinos: Dios Padre, Dios Rey, Dios Señor y Dios, Dios. Para Dios Padre soy, para Dios Señor soy, para Dios Rey soy pueblo, ciudadano, y para Dios, Dios, sacerdote. Entonces, por eso la promesa de Dios al pueblo de Israel es: yo los haré una nación de reyes. Esa era la promesa de Dios, por eso los sacó de Egipto, porque en Egipto estaban en esclavitud. Y el pueblo de Dios no puede estar bajo esclavitud. El pueblo de Dios tiene que ser libre del faraón, de la mano del faraón. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Faraón empieza a ver el poder de Dios, su corazón, ¿qué le pasó? Se endureció. ¿Y qué hizo? Fue más severo con el pueblo. Ahora, lo importante aquí en este capítulo que leímos es que el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto cuando celebró la primera Pascua. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es necesario que el pueblo de Israel celebre la Pascua antes de salir de Egipto? Porque es primero el sacrificio, es primero Jesús. Porque si no hay el sacrificio, yo no puedo recibir la gracia. Si Jesús no muere por mis pecados, yo no puedo recibir salvación. Si Jesús no muere por mí, yo no puedo recibir libertad. Es necesario primero el sacrificio de Jesús. Por eso por eso Pablo nos dice: en otro tiempo erais ajenos a las promesas del pacto, erais ajenos a la ciudadanía de Israel, pero por Cristo Jesús ahora sois parte. Entonces era primero el sacrificio de Jesús para que yo pudiera tomar parte de lo que me corresponde. Era primero el sacrificio. Por eso dice que desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que Jesús vino a rescatarnos. Nosotros sabemos que Jesús vino a salvarnos. Nosotros sabemos que Jesús vino a redimirnos. Pero en el plan de Dios, cuando Dios diseñó la creación, cuando Dios planeó el universo, cuando Dios planeó la historia, no dijo, bueno, si Adán peca, Dios sabía que Adán iba a pecar. Dios sabía que Adán iba a fallarle. Por eso el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios ya sabía que íbamos a pecar. Ahora, nosotros porque sabemos y nos sentimos bien importantes y decimos: no, si yo fuera Adán no hubiera comido de ese fruto. Si yo hubiera sido Adán, yo hubiera comido doble. Entonces era necesario primero el sacrificio. Sin el sacrificio no hay libertad. Sin el sacrificio no vivo Pascua. Ahora me tengo que preparar para la Pascua. Les dijo al pueblo de Israel: diles que hagan esto. Se estaban preparando. ¿Qué estaban haciendo? Yo me tengo que preparar para la Pascua de Jesús. Yo me tengo que preparar para lo que Jesús va a hacer. Tengo que prepararme. Ahora leamos Deuteronomio. ...16, versículo 3... Deuteronomio 16:3, nos ayuden ahí. ¿Qué es lo que dice el Señor sobre la Pascua, sobre cómo comer la Pascua? Creo que están teniendo problemas allá arriba, se los leo. Dice:
Cómelo junto con un pan. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas. Tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan. ¿El pan del qué? Para que recuerdes. La Pascua se come con 3 elementos. El cordero que fue sacrificado y que tiene que ser asado en el fuego, el pan sin levadura y hierbas amargas. De esos 3 elementos, 2 son elementos que recuerdan el tiempo que estuvo Israel bajo Egipto, y uno, que es el cordero, es el que les recuerda que fueron libres y que por la sangre de Jesús el ángel de la muerte no los tocó, y los primogénitos de los israelitas salieron de Egipto. Entonces dice que el pan sin levadura es un pan de ¿qué? Si tiene la Reina Valera, dice que es un pan de aflicción, porque es pan sin levadura en Cristo Jesús. Por eso en la Pascua de Jesús, cuando Jesús está en la mesa, cuando se instituye la cena del Señor, Jesús dice: este es mi pan, este es mi cuerpo. Porque ese cuerpo, porque escrito está que molido. ¿Por qué? ¿Y el castigo? Entonces el pan del sufrimiento Jesús lo llevó en la cruz y nos da a comer un pan que quita el sufrimiento, nos da a comer un pan que quita la aflicción, nos da a comer un pan que nos llena de gozo. Y ese pan es su carne. Ahora, Jesús dijo que cuando se rasgó el velo en 2, su cuerpo es el que nos da acceso al lugar santísimo. ¿En qué momento se rasgó? ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús cuando el velo se rasgó en 2? En la cruz. La cruz es el altar de bronce. Y dice la palabra de Dios, el altar de bronce es un asador de bronce. Por eso el cordero tenía que ser asado, porque el cordero era una ofrenda que subía y agradaba a Dios. Por eso la cruz de Jesús es el altar de bronce. Por eso la cruz donde Jesús fue crucificado es el altar de bronce. ¿Y dónde se encuentra el altar de bronce? En el atrio. Y cuando Jesús presenta su cuerpo en el altar de bronce, sube como ofrenda para agradar al Padre. Porque el que se queme, en Levítico nos dice que día y noche suba incienso delante de Dios. Cuando está Jacob y ve que los ángeles suben, es las oraciones. Y subían día y noche y bajaban día y noche, porque suben y baja, sube mi oración y baja la revelación del cielo. Y el sacerdote se tenía que levantar antes de que saliera el alba, para que cuando el alba ya saliera, el sacerdote ya tenía que estar quemando ofrenda. Y se iba a hacer ofrenda quemada. Y la ofrenda quemada era presentada en el altar de bronce. Y se tenía que quemar. Entonces Jesús en la cruz está haciendo ese sacrificio y está entregando esa ofrenda. Y es la ofrenda de Pascua. ¿La ofrenda de qué? Todas las fiestas judías nos recuerdan a Jesucristo. Todas las fiestas judías, ni una fiesta judía no tiene que ver con Jesucristo. Todas las fiestas judías tienen que ver con Jesucristo. Desde Pascua hasta Hanukkah tienen que ver con Jesucristo. Y la Pascua es Jesucristo. Mi Pascua es Jesucristo. ¿Quién es mi Pascua? Jesucristo. Y Jesucristo es, por eso dijo Jesús que tenemos que comer de Él y tenemos que beber de Él. Viene Semana Santa, nos estamos preparando, diga conmigo, nos estamos preparando para vivir Pascua. Amén. Y viene Semana Santa, y cuando pensamos en Semana Santa, pensamos en Semana Santa, no pensamos en Pascua. ¿Cuántos le dicen Pascua? ¿Todos le decimos Semana Santa? El hermano Joel se refiere mucho a sábado de Pascua, domingo de Pascua, mientras nosotros decimos sábado de gloria, pero es Pascua. Y en Semana Santa, fíjense, hay tanto impacto de la idolatría en nuestra vida
que cuando pensamos en Semana Santa pensamos en la cruz, pensamos en un Jesús crucificado y se nos olvida que resucitó. ¿Por qué? Por el impacto de la idolatría en nuestra vida. Pensamos en Semana Santa y pensamos en el Via Crucis de Iztapalapa, en el Cristo de Iztapalapa. ¿Por qué? Por el impacto de la idolatría. Entonces la idolatría, si yo pienso en Semana Santa como en la cruz de Jesús, yo pienso que Semana Santa es ver a Jesús crucificado, mi Pascua está dañada, porque Pascua es resurrección. Nosotros no celebramos la muerte de Jesús, celebramos su resurrección, porque la resurrección de Jesús, en primera parte, es la muestra de su poder, y en segunda parte es una muestra de amor por nosotros, porque Él resucitó para que yo resucite. Y resucitar es volver a vivir para ya no morir. Eso es resucitar. Entonces la Pascua es resurrección. La Pascua es celebrar la vida y olvidar la muerte. No hay muerte en Cristo Jesús, no hay muerte en su palabra, no hay muerte en su gracia, no hay muerte en Él, no hay muerte, no puede habitar la muerte. Por eso dijo que Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Por eso dice, ¿dónde está muerte? Y sepulcro. La Pascua es vida, iglesia. La Pascua es celebración de vida. Amén. Vamos a leer Éxodo 12, versículos 50 y 51. Entonces todo el pueblo de Israel cumplió que les dio a Moisés y Aarón. Versículo 51. Ese mismo día el Señor sacó como un ejército. Amén. Y es la promesa. Eso es ya cuando obedecieron. ¿Qué hicieron? Y ese mismo día Dios los sacó de esclavitud. Y el sacarlos de esclavitud, fíjense, a veces somos tanto como el pueblo de Israel. Y nos dice el Señor que tenemos las Escrituras como ejemplo para las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Y el pueblo de Israel sale de Egipto, vio la mano de Dios en las 10 plagas. Durante ese tiempo vieron la mano de Dios. Tenían que quitar muchas cosas de ellos. Era un viaje de 40 días y se hizo ¿cuánto tiempo? ¿Por qué se hizo de 40 años? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le pasó lo mismo que le pasó al faraón. Su corazón se endureció. Y cuando habla en Hebreos de que cuando estaban en las aguas de Masá y Meriba, porque se rebelaron contra Dios, su corazón se volvió como piedra y no pudieron entrar al reposo. Y Faraón, mientras más veía el poder de Dios, entonces cuando yo tengo que abrazar mi Pascua, que es Jesucristo, yo tengo que amar mi Pascua, que es Jesucristo. Jesús es mi Pascua, Él es el Cordero que murió por mí. La sangre que se pintó en los dinteles y en los marcos de la puerta es una sangre derramada por Jesucristo que está en mi vida, que cubrió mi vida, y yo fui comprado a precio de esa sangre. A precio de sangre. Mi vida tiene precio de sangre. Mi salvación es a precio de sangre. Y todo lo que hizo Jesús lo hizo para cumplir la ley. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y la Pascua que es en Cristo Jesús, así como la Pascua libró al pueblo de Israel de Egipto, la Pascua que es en Cristo Jesús me libra a mí de maldición, de muerte, de esclavitud. Y la Pascua es un recordatorio. ¿Qué es la Pascua? El pueblo de Israel tenía que recordar lo que Dios había hecho ese día.
El pueblo de Israel tenía que recordar cómo Dios los había librado. Mi Pascua, que es Jesucristo, me recuerda de dónde me sacó el Señor. ¿Y de dónde me sacó el Señor? Dice que de lo más vil. A ver, levante la mano quien no lo sacó de lo más vil y menospreciado. ¿Verdad que sí? Nos sacó de lo vil y lo menospreciado. Y es Jesús. Mi Pascua es Jesús. Mi libertad es Jesús. Jesucristo es mi libertad. Jesucristo es mi Pascua. Y yo tengo parte en Él. La Pascua al pueblo de Israel los constituye, porque cuando salen de la esclavitud, cuando salen de la mano de Faraón, cuando dejan de estar bajo la opresión de Faraón y se dirigen al desierto, ¿quién los dirigió por el desierto? Dios los dirigió por el desierto, ¿verdad? Entonces ya no soy esclavo, ahora Dios dirige mi vida. Entonces el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, deja de ser esclavo para ser nación. Dejan de ser un pueblo bajo el yugo del Faraón para empezar a ser nación escogida por Dios, para empezar a ser pueblo santo. Cuando yo acepto la Pascua de Jesús, yo soy iglesia. ¿Qué soy? Yo soy iglesia. Entonces, la Pascua en Egipto constituye a Israel como nación. La Pascua en Cristo Jesús me constituye a mí como iglesia. ¿Cómo qué me constituye? Como iglesia, y se me da nombre de iglesia, y se me da identidad de iglesia. Y ahora yo paso de ser un pueblo abandonado, de ser un pueblo no escogido, a ser un pueblo amado y a ser un pueblo escogido. Yo dejo de ser ajeno a la ciudadanía de Israel, yo dejo de ser ajeno a las promesas del pacto, y ahora soy parte de las promesas. Cuando Dios está con Jesús y cuando el Dios Padre habla con Jesús y le muestra a la novia, le estaba mostrando quién soy yo. Dios le estaba hablando de mí a Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a quitarme los años de esclavitud, a quitarme las cosas malas que están en mí, me estoy preparando para las bodas del Cordero. Me estoy preparando para mi amado, para hacer lo que Dios le mostró a él que yo sería. ¿Y qué voy a hacer? Una novia sin mancha. ¿Sí me entiende, iglesia? Y esto solo se puede por el sacrificio de Jesús. Si Jesús no muere por mí en la cruz, todo esto que estamos hablando no sería posible. Era necesario el sacrificio de Jesús. Amén, iglesia. Mi Pascua es Jesús. Diga, mi Pascua es Jesús. Mi Pascua es Jesús. Jesús es mi Pascua. El Cordero Pascual es Jesucristo. Y no se confunda con el pato pascual, ese es otro. El Cordero Pascual. Ni con el conejo de Pascua, ese no es bíblico, es el Cordero de Pascua. Amén. A veces siento que no alcanzamos. Fíjense, cuando da las instrucciones Dios a Moisés y a Aarón, les dice que el cordero tenía que ser ¿de cuánto tiempo de edad? Bueno, para los animales el tiempo no funciona como para nosotros, ¿verdad? Ellos se desarrollan más rápido. Un cordero de 1 año es como si tuviera 33 años humanos. Entonces Jesús cumplió con la ley y fue presentado como un cordero de 1 año, sin mancha. Porque tenía que ser así, era necesario que se cumpliese la ley. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como ese cordero sin mancha. Él mismo se presentó. Aquí yo tenía que traer mi cordero de 1 año, de haberlo cuidado durante 1 año, de haberlo alejado porque tenía que ser perfecto. No podía estar con los demás borregos, porque si un borrego se enfermaba y ahora me quedo 1 año sin presentar sacrificio a Dios, tenía que alimentarlo bien, porque si lo alimentaba mal y se enfermaba.
Y pero yo tenía que presentarlo, yo tenía que llevarlo delante de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Jesús mismo ofició, Él mismo, como sumo sacerdote, ofició la ofrenda del Cordero Pascual. Él mismo la ofició y Él mismo fue la ofrenda. Él mismo presentó su cuerpo como ofrenda agradable. Y ese es el valor del sacrificio, y es el valor de la Pascua, el valor de mi Pascua. Amén. Yo soy libre por la Pascua que es en Cristo Jesús. Yo soy libre. Yo soy libre, yo soy escogido, yo soy amado, yo soy hijo, yo soy novia. Todo eso por el sacrificio del Cordero Pascual. Mi Pascua es Jesucristo, y tengo que quitar de mi mente, tengo que quitar de mi corazón todo aquello que la idolatría impuso en mí, para que no vea la Pascua de Jesús, para que no comprenda la Pascua de Jesús. Viene Semana Santa y el 7, el 5 y todos los demás canales van a poner la Pasión de Cristo. Ahí vamos a estar como María del Barrio, llore y llore. Dura 2 horas la película de la Pasión de Cristo, 20 minutos sobre la vida y el ministerio de Jesús, y el resto, la Vía Crucis, el camino por vía dolorosa. Y ya cuando resucita, 5 minutos de su resurrección. Y ahí está uno, llore y llore. Pero la resurrección es lo más importante. Dice 1 Corintios capítulo 15, que si Jesús no resucita de entre los muertos, en vana es nuestra fe. Si la resurrección de los muertos no fuera, en vano cantaríamos, en vano nos reuniríamos. Pero como la resurrección de Jesús es real, todo esto que hacemos no es en vano. Y como la resurrección de Jesús es real, yo tengo acceso al lugar santísimo, yo tengo acceso al trono de Dios, yo tengo acceso a adorarle. Y la Pascua es ese momento en el que Jesús resucita. La Pascua es la resurrección de Jesús. Él resucitó. Ahora yo quiero vivir el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. Fue primero la Pascua y después el Pentecostés. Entonces, si yo no vivo mi Pascua, si yo no comprendo al 100 la Pascua, no puedo alcanzar el día del Pentecostés, y necesito prepararme. Después de que Jesús resucitó, durante 40 días estuvo apareciendo a la gente. A más de 500 personas se les apareció, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, pero solo 120 estaban en el aposento alto. Solo 120 recibieron al Espíritu de Dios. Se apareció a 500, pero solo 120. Pero es necesario vivir la Pascua. Es necesario que vivamos la Pascua, que quitemos de nuestra vida todo aquello que puso la idolatría, para no adorar, para no ver la resurrección de Jesús, para pensar que Semana Santa es el día en que Jesús murió. No, Semana Santa es el recordatorio de que Él venció a la muerte. Es el recordatorio de que Él vive. Es el recordatorio de que Él volverá. Amén. Eso es la Pascua. La Pascua es victoria. Y si derramamos lágrimas en estas fechas, es porque estamos llenos de gozo. Dijo el Señor Jesús que con lágrimas en los ojos y con un clamor, en Hebreos capítulo 5 versículo 7-8, fue escuchado. Si Jesús derramó lágrimas, yo también voy a derramar lágrimas, pero no de tristeza, no de dolor, no de pan de aflicción, no de pan de sufrimiento, sino lágrimas que es una muestra de mi amor por Jesús. Un corazón quebrantado. ¿Un corazón qué? Quebrantado. Amén, iglesia. La Pascua es en Jesús. Mi Pascua es Jesús. Mi libertad es Jesús. Mi vida es Jesús.
Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Él es mi Pascua. Yo soy instituido hijo por la Pascua de Jesús. Yo soy constituido iglesia por la Pascua de Jesús. Yo soy ciudadano por la Pascua de Jesús. Si yo no tomo parte de ese sacrificio, si yo no acepto ese sacrificio, yo no puedo tener parte con Dios. El que no come mi carne y bebe mi sangre, es la Pascua. Amén, iglesia. Amén. Pero la Pascua de Jesús es sin hierbas amargas, porque en Cristo Jesús no hay amargura. La Pascua de Jesús es sin pan, sin levadura, porque no hay pan de sufrimiento en Cristo Jesús. Porque Él es el pan de vida. Y el pan de vida no trae sufrimiento. Amén, iglesia. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo es mi Pascua. Jesucristo es mi Pascua. Amén. ¿Quiere vivir los efectos de Pascua? Se va a preparar para la Pascua. Así como Jesús en Pascua, porque Pascua es tiempo de ofrenda. ¿Es tiempo de qué? Por eso hay que asar al borrego. Por eso hay que asar al cordero. Así como Jesús presentó su cuerpo como ofrenda, yo también tengo que presentar mi corazón como ofrenda en Pascua. Que mi corazón sea una ofrenda para Dios. Amén. Pero sonríe, iglesia. A lo mejor esperaba al pastor Humberto, pero le tocó Danielito. Amén. Dios es bueno. Si Dios no fuera bueno, no nos hubiera dado un cordero como Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 5, versículo 9. Semanas pasadas lo estuvimos leyendo mucho, pero no importa que lo repitamos, ¿verdad? Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y con tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Versículo 10. Y los has transformado en un reino de sacerdotes y reinarán. Eso que estamos viendo, dice el título de esa parte que lo cantan, es un cántico de los redimidos. Es un cántico que canta la gente que ha sido redimida. Es un canto que yo voy a cantar. Pero todos esos beneficios que dice y nos has transformado es por el sacrificio de Jesús, por el Cordero Santo. Amén. Amén, iglesia.